Dígale al hermano que tiene a su lado, hay que perseverar. ¿Sí? Regularmente Dios le entrega a uno una palabra, le entrega a uno una promesa, y no quiere decir que Él se la entrega hoy y por la tarde se cumplió. Hay personas a las cuales sí, ya están en el proceso y el Señor les entrega la cosa que pidieron o la cosa que Dios les prometió, se las entrega muy rápido. Pero ¿cuántos aprueban de que son muchas las veces en que Dios se demora? Y que hay veces en que como que se demora más que la cuenta, más de la cuenta. O sea, hay veces en que uno tiene tiempo para dejar de creer. ¿Cuántos me siguen en esa? O sea, uno puede ser muy piadoso, ¿sí? Uno puede ser bueno, uno puede ser, tener todos los requisitos que la palabra de Dios señala para que una promesa se cumpla, para que una palabra de Dios se cumpla, pero también puede darse el caso de que siendo muy bueno y siendo muy comprometido y muy de todo lo que se necesita, por no ver el milagro, uno se empiece a enfriar y empiece a apartarse del milagro. Empiece uno a apartarse de lo que Dios le ha prometido. Y se los digo de esa manera, pues, para seguir con lo que estábamos hablando el miércoles. ¿Cuántos vinieron el miércoles? Levanten la mano, así, aquí entre nos, no lo ve nadie porque eso lo editan, tranquilo. ¿Cuántos saben que los miércoles la iglesia se reúne? Levanten la mano los que no saben. Los que no saben, o sea, todos saben. Todos, ¿sí? Ahora, la pregunta sería, ¿por qué no le gusta venir el miércoles? Esa es una buena pregunta. Diga usted, bueno, yo voy a decir por usted y usted dice, amén, si es su caso. Si no es su caso, pues déjelo pasar. Por pereza, por cansancio, por el frío, por la novela. No, es que hay cosas, ¿no? Por el partido, por el trabajo. Bueno, para que resumamos, ¿qué hay más importante de esas cosas que yo le anuncié y de las que no anuncié o de las que no dije? ¿Qué podría superar en importancia al Dios de los domingos? Así, hagámonos entre nosotros, ¿no? Yo sé que hay algunos que están con ganas de decir, pastor, esa no es la forma de empezar un domingo. Y yo estoy de acuerdo. Pero en estos días que estuvimos en el hospital con una situación que nos presentó en la familia, el niño pequeño de la casa tuvo que ir al hospital y entonces estuvo la doctora, la neuróloga, tratando de ver si él tenía alguna incomodidad para mover alguno de los miembros de su cuerpo para así diagnosticar lo que ella pensaría era. Y entonces empezó a molestarlo y le hacía cosquillas en la planta de los pies. Y entonces el niño se movía y le hacía en la derecha y le hacía en la izquierda y el niño movía su pie. Y a lo último yo veía al niño con ganas de decirle, no moleste con J. ¿Sí? Y yo a veces pienso que cuando se hablan estos términos hay otros que por allí dicen, pastor, esta no es la manera. Pero no, yo lo que le quiero decir es esto, el Dios del domingo es el mismo Dios del miércoles. Y al Dios que le gusta que usted lo adore el domingo, también le gusta que lo adore el miércoles. ¿Estamos? Me gustaría verlos a todos el miércoles aquí. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, van a venir todos. ¿Sí? Van a venir todos. Eso renuncia a la pereza. Los regalos los envuelve el jueves. No, yo se los digo porque es que como yo también soy humano, si no me baño vuelo maluco, a mí también me da pereza, pero yo venzo la pereza. ¿Sí? A mí también, yo también me canso, pero yo venzo el cansancio. Y así sucesivamente, o sea, no hay, dígale a la persona que tiene a su lado, no hay argumento que valga con este señor. Bueno, dígale con el pastor para que me respete.
Dice, ¿cómo dijimos que llamábamos el día de hoy? Sí. Perseverando hasta alcanzar lo que Dios me ha prometido. Yo lo dije, ¿cierto? Solo el que persevera alcanza las promesas que Dios le ha hecho. Es exactamente lo mismo, pero yo se los pongo así cortico. Perseverando hasta alcanzar lo que Dios me ha prometido. Ahora, yo quiero decirles algo. Todo esto comienza en la salvación. O sea, Dios le cumple las promesas. Dios cumple todo lo que nos ha prometido, se lo cumple a los que son salvos. Entonces, para ser salvo, hay en principio que reconocer a Cristo Jesús como Señor, Rey y Salvador. O sea, tenemos que pasar de la fe donde estamos a la fe que propone la Biblia, ¿sí? Colocar nuestra fe en el Señor Jesucristo y creer que Él nos ha salvado de ir al infierno, nos ha salvado de la enfermedad, nos ha salvado de los malos momentos, nos ha salvado de las malas noticias, nos ha salvado de la aflicción, nos ha salvado de vivir por ahí endemoniados, nos ha salvado de todo eso. ¿Estamos? Entonces, yo quiero que con ese pensamiento usted vaya al libro de los Hebreos y busque el capítulo número 6 y vamos a leer unos versos bíblicos de allí. Vamos a leer en principio hasta el versículo número 9. Cuando usted lo tenga en la página, entonces deja saber con un buen amén. Hebreos capítulo 6, del verso 1 al 9. Dice la palabra de Dios haciendo mención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, diga conmigo, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Mire usted que esta palabra lo empieza a meter a uno en problemas, ¿sí? Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Yo quiero que volvamos a leer esos versículos poniéndole buen cuidado, ¿sí? Dice el escritor de la carta a los Hebreos, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahora, ¿qué fue lo que Cristo Jesús vino a predicar? ¿No fue esto? O sea, Él no vino a predicar exactamente lo que dice el apóstol en esta palabra, que debemos dejar esos rudimentos, ¿sí? Los rudimentos de esas doctrinas. ¿Y cuáles son esas doctrinas? ¿Sí? Esas doctrinas son fundamentales para nosotros. Y entonces cuando uno lee esa palabra hasta ahí, uno dice, bueno, ¿sería que se equivocó el escritor de Hebreos, que no sabemos quién fue? No sabemos, hay quien dice que pudo haber sido el apóstol Pablo por la forma como está escrito el texto, pero nadie puede aseverarlo. Entonces quedamos como que el escritor del libro de Hebreos, entonces nos empieza a enseñar de esta manera. Por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, dejando ya lo que esas doctrinas deberían de enseñar, entonces dejando esos rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, o sea que esas doctrinas deberían de ser perfeccionadas en nosotros. Pongámosle cuidado, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, para mí esta palabra otra vez me define el texto completo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, llegamos
invadidos o poseídos por obras muertas, ¿cierto? O sea, nuestro obrar antes de Cristo Jesús, antes de conocer a Cristo Jesús, antes de recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor, Rey y Salvador, entonces nuestro obrar era pésimo. ¿Sí? De pronto no hacíamos las cosas más malas, de pronto no hacíamos esas cosas que mejor dicho ni hablar de ellas, pero hacíamos cosas que nos tenían separados de la salvación. ¿No? Ustedes se ven como bien buenos. ¿Sí? Hacíamos cosas con nuestras vidas que hoy aquí sentados, después de haber perfeccionado esas doctrinas en nosotros, nos damos cuenta que eso que nosotros vivíamos, o de la manera que nosotros vivíamos antes de entregar nuestro corazón a Cristo, según la Biblia, según la palabra de Dios, hoy producen vergüenza para nuestras vidas, ¿no? Entonces yo creo que el escritor de Hebreos lo que está tratando de decir es justamente eso. Venga, si usted ya se arrepintió de adulterio, ¿qué hace adulterando? Para que nos metamos pues ya como en la palabra. Si usted ya se arrepintió de vivir en fornicación, ¿por qué no se casa? Si usted se arrepintió de robar, ¿por qué sigue robando? Si usted se arrepintió de haber vivido la vida en alguna forma menospreciando la sangre de Cristo, ¿por qué vuelve a hacerlo? ¿Ahora me lo entienden? ¿Cuántos me entienden esa palabra hasta ahí? O sea, el proverbista le está diciendo a uno, es tiempo de que el perfeccionamiento de esas doctrinas en su espíritu produzca muerte al viejo hombre. Así sencillo, fácil de entender, o por lo menos para mí. Es tiempo de que entendamos que lo que nosotros hacíamos antes ya no sirve. Por eso aquí dice, pero muestra a ver que se me fue la cosa esta. Pero, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ya sabemos qué hay que hacer, qué hay que hacer para ser salvo. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Número uno, oiga hermanos, por Dios, esto es kinder. ¿Qué hay que hacer para ser salvos? Arrepentirnos, ¿cierto? Recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué hay que hacer para seguir siendo salvos? Vivir la vida como la Escritura dice, ¿cierto? O sea, eso es. Y esos son los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Quiere ser salvo? Recíbame en su corazón. ¿Quiere ser salvo o seguir siendo salvo después de recibirme en su corazón? Vive en santidad. Ya, sencillo. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque uno puede recibir a Cristo Jesús en el corazón el día del culto. ¿Sí? O sea, uno viene a la iglesia, escucha una palabra, un tiempo de adoración magnífico, glorioso, sobrenatural como en el que hemos estado. La chequina de Jehová, o sea, la presencia de Dios, la esencia de Dios desciende al santuario. Uno la siente. Uno ve cómo los hermanos transpiran a Dios. Y entonces el predicador dice, ¿quién va a recibir a Cristo? Ya uno lo recibió, pero igual uno inmediatamente levanta la mano porque uno quiere de lo que está sucediendo en el santuario y lo recibe. ¿Sí? Pero cuando uno sale del santuario, entonces vuelve el viejo hombre a tomar control de la vida de la persona y sigue siendo mentirosa, desobediente, siguen las mismas cosas. Ninguno de nosotros, porque la Biblia lo dice, habla más abajo, que eso es lo que me consuela a mí. Entonces dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, punto y coma. O sea, hay para la enseñanza. Vamos adelante a la perfección. Ahora, ¿cómo se perfecciona esto de la doctrina de Cristo? Esto se perfecciona cuando yo oigo la palabra, entiendo la palabra y pongo por obra la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si yo sé que para ser salvo tengo que perseverar en la santificación de mi vida,
Yo ya no necesito volver a arrepentirme para ser salvo, sino que necesito vivir en un estado de arrepentimiento continuo para seguir siendo salvo después de que salgo del santuario. Porque en el santuario Dios imparte la palabra, uno la recibe, se va con esa palabra, pero no es un secreto. El enemigo se le empieza a sacar después de que sale del santuario. Entonces, es por eso que yo creo esta palabra dice de esa manera. ¿Por qué? Porque dice que vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, o sea, no volviendo a tener que arrepentirnos por lo que ya nos arrepentimos, ¿sí? Si antes, la Biblia lo dice, si antes robaba, no robe más. Si antes fornicaba, no fornique más. Si antes adulteraba, no adultere más. Si antes hacía tal y tal cosa que quebranta la escritura, no lo haga más. Entonces aquí dice de esa manera, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, y ya eso está fundamentado en nosotros, ¿para qué volverlo a traer a nosotros? Claro está, ¿sí? De que si alguno de los que está en esta casa no ha recibido a Cristo, hoy es el día de recibirlo y este sería un buen momento. Si alguno de los que está en esta casa que ha recibido a Cristo Jesús y usted oyendo esta palabra entiende que necesita volver a echar ese fundamento porque le quedó mal echado la primera vez y volvió a caer en pecado, pues hoy es el día de volverlo a echar. O sea, le quiero decir con esto que con Dios hay un plan y el plan de Dios es misericordia. O sea, si nosotros pecamos 1000 veces y 1000 veces vamos delante de Dios y le pedimos perdón, Él vuelve y nos perdona, pero nos perdemos la bendición. O sea, volvemos a ser salvos, pero nos perdemos la bendición que Dios tiene para los que son salvos, ¿sí? O la demoramos, porque Dios no bendice a nadie que esté en pecado. Y no es que usted esté en pecado, ni mucho menos, porque vamos a terminar de una manera chévere. O sea, aquí todos bien de amigos, bien bueno. Pero me toca leer el preámbulo, porque si no leo el preámbulo, usted puede quedar en el aire. Entonces, volviendo a echar los cimientos o los fundamentos de la doctrina del bautismo. Si ya somos bautizados y nos bautizamos porque creímos en Cristo Jesús y porque nos arrepentimos de las obras muertas que antes habíamos hecho y porque entramos en un proceso de capacitación que engendró en nosotros santidad, entonces, ¿por qué razón uno tendría que decir, bueno, yo soy cristiano hace 1 año, 2 años, 20 años, 6 meses, en fin, tanto así como usted tiene? Y no hablo para usted, pero a usted se lo digo. Tanto tiempo como tiene. Y de pronto diga, yo me bauticé hace 15 años, hace 5 años, hace 6 meses. Y después de ese bautismo, he hecho cosas muy chuecas, muy malas. He hecho cosas que yo sé que a Dios no le agradan. He hecho cosas que si no me arrepiento de eso, lo más seguro es que voy a ser auxiliar del diablo echándole calor al infierno. O sea, pues hablando acá entre nosotros de una manera escueta, ¿sí? Entonces el apóstol aquí dice, venga, pero si usted ya se bautizó, ¿qué hace haciéndole vacaciones al diablo? Si usted ya renunció a los pecados, si usted ya renunció al viejo hombre, si usted ya renunció a la vieja manera de vivir, ¿qué hace haciendo las cosas que antes hacía y que producen vergüenza? Si usted ya renunció a la mentira, ¿qué hace mintiendo? No, que es para no quedar mal con la gente, pero queda mal con Dios, que es peor. ¿Qué hace desobedeciendo? No, pero ¿qué es al amigo, a la gente, al patrón o a la persona que tengo a mi lado? No, pero ¿qué? Pues si Dios lo está viendo. Y eso pues para no sumar a eso cosas peores.
¿Qué hace usted admitiendo pensamientos que se le pueden robar la santidad? ¿Qué hace admitiendo pensamientos que lo pueden llevar a momentos ociosos y difíciles y que lo pueden llevar a hacer las cosas que usted inclusive no quiere hacer? Y entonces el apóstol aquí dice, venga, si usted ya puso el fundamento del bautismo, ¿por qué cree que necesita bautizarse otra vez? Usted sabe que eso a veces sucede. A veces llegan y le dicen a uno, pastor, mire que yo me bauticé hace como tantos años y yo siento que he hecho con mi vida cosas que no son buenas y quiero bautizarme otra vez. Claro, si usted se quiere bautizar otra vez, dele, no importa. ¿Sí? Usted se puede bautizar 100 veces, no que un solo bautismo, una sola fe. Sí, eso es verdad, la Biblia lo dice, pero cuando la Biblia dice eso, no dice que usted no se pueda bautizar 2 veces. Lo que está diciendo es que usted no se debería de bautizar en otro nombre que no sea en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo bautismo, una sola manera, una sola forma. O sea, no hay otra forma en la Escritura. Pero entonces volvemos aquí al punto y entonces uno dice, no, necesito volver a poner el fundamento del bautismo porque necesito volver a arrepentirme. No, ya usted no necesita arrepentirse. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Y cuántos necesitan volver a hacer la oración de fe? No levante la mano, eso es personal. Usted no necesita arrepentirse otra vez. Usted necesita algo más que arrepentirse. Usted necesita reconciliarse. Reconciliarse y arrepentimiento es algo distinto en cierta forma. Se arrepiente el que llega por primera vez, se reconcilia el que cae de la gracia y necesita volver a estar en la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué se lo pongo de esta manera? Porque para uno reconciliarse tiene que reconocer que la volvió a embarrar. Y yo le voy a decir una cosa, es más fácil pedir perdón la primera vez que uno tener que llegar y decirle, Señor, volví a caer, volví a cometer el error, volví a hacer lo malo. Y lo más tremendo de todo es que Dios ya sabe. No es como que le vamos a decir algo que pasó de noche, porque uno diga, no, mientras que yo estaba en mis andanzas, Dios tenía los ojos cerrados y no vio para donde yo estaba. No, Dios está en todas partes. O sea, Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero para bendecir nuestras vidas, nosotros tenemos que tener los fundamentos echados y no salirnos de los fundamentos bajo ninguna circunstancia. Si usted me entendió eso, diga amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí dices o sigue diciendo que no debemos volver a echar el fundamento del bautismo, ¿sí? Pero no solamente eso dice, también dice que el fundamento del bautismo, de la imposición de manos. ¿Usted sabía que la Biblia habla de la imposición de manos? Y que la imposición de manos es manifiesta cuando usted pasa al altar y un ministro pone sus manos sobre usted y lo unge y lo bendice y desata bendición y desata gloria sobre su vida. ¿Cuántos han recibido esa clase de unción en sus vidas? Eso no se necesita todos los días, Señor, yo vengo para que me unjas porque yo quiero que me demuestres que si soy un pastor o un evangelista o que soy llamado a lo que yo creo que soy llamado. Hermano, con una vez tiene. Ahora que se pueda dar que a usted lo llamen otra vez y vuelvan y le impongan las manos se las van a imponer sobre el mismo fundamento, sobre lo que ya está metido dentro de usted, dentro de mí, ¿sí?
Pero también hay una forma de imposición, y es cuando uno recibe una palabra y esa palabra queda colocada en el corazón de uno, de pronto con incomodidad, de pronto con deseos de hacer lo que la palabra dice, y esa palabra queda produciendo algo sobrenatural en uno. Esa palabra ha sido impuesta por Dios a través del ministro, a través de la persona que haya estado hablando al espíritu de uno. Esa palabra ha quedado colocada ahí. Entonces, si Dios nos ha colocado a nosotros una palabra, nos ha colocado, nos ha dado vida, nos ha resucitado, nos ha sacado del mugre, nos ha sacado de la inmundicia, nos ha sacado del lodo cenagoso, como dice la escritura, entonces no hay necesidad de volver por allá atrás para después tener que volver a reconciliarnos, arrepintiéndonos y haciendo todo lo que hacemos, porque no es necesario. Ahora lo que toca es luchar en el espíritu contra las huestes de maldad que de pronto nos quieran sacar los pies de la bendición. Yo creo que no hablé claro. No, sí hablé claro. Lo que pasa es que estas palabras confrontan, y yo sé que cuando uno lee estos textos bíblicos, no hay muchos amenes y muchos aplausos al Señor menos, porque a nadie le gusta que lo jurunguen. ¿Cierto? Entonces, sigue diciendo de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, ya uno no necesita estar uno aparado ahí. Ahora ya uno tiene que estar mirando más allá, donde miran, diga conmigo, los que somos perfectos. ¿Hacia dónde miramos? No, hacia donde miran. Bueno, si le cuesta decir somos, diga son. Hacia donde miran los que son perfectos. Yo digo somos porque yo me considero ahí. ¿Cuántos creen estar en el club de la perfección? ¿Cuántos? Levante la mano al cielo. Ahí sí levante y le dígale, Señor, yo creo. Diga, yo creo. Oiga, pues tan poquitos, hermano. Si viene el Señor y a hacer aquí el rapto en la iglesia, hoy se quedan todos casi. Porque en el rapto no se va sino los que son perfectos. ¿Cuántos en este momento, si el Señor viene a recoger la iglesia, usted deja sus trapitos ahí doblados y se va? ¿Cuántos? Siguen siendo muy poquitos. No, pongámonos en pie. Pongámonos en pie y llevemos una mano al corazón, porque el mensaje de hoy es para gente salva. Lleve su mano al corazón, levante su mano al cielo y cierre sus ojos para que no mire a nadie. Cierre sus ojos y dígale Señor, dígale otra vez Señor, yo te pido en esta mañana que me perdones por toda obra muerta a la cual he dado cabida en mi corazón y me tiene, oh Dios de los cielos, en este momento en la disyuntiva o con dudas, oh Padre amado, acerca de lo que tu palabra pide para yo ser salvo de todas las cosas que el enemigo hace en esta tierra. Dígale Señor, yo te pido en este momento, oh Dios de los cielos, que mi nombre siga registrado en el libro de la vida, como dice tu palabra, que están registrados todos los que serán salvos. Señor, yo quiero estar registrado ahí. Dígale Señor, yo te pido que mi corazón sea lavado con tu sangre para salvación, para protección, para sanidad, para vida eterna, Señor. Te pido que mi corazón sea lavado y marcado con tu sangre para protección divina. Dígale Señor, yo te lo pido hoy con todo mi corazón. Amén. ¿Sabía usted una cosa, hermanos? Yo creo que esta es una oración que uno tiene que hacer todos los días. Decimos en colombiano, por si las moscas. ¿Sí? Porque es que la Biblia dice que todos pecamos y que no pecamos desde hace días. No, todos los días cometemos pecados. Quizás no sean los más graves, pero necesitan ser presentados delante de Dios para todos los días ser
parte del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén y cuántos pueden decirle: Señor, te doy gracias por la salvación que ganaste en la cruz del Calvario? Porque cuando eso pase, entonces nuestros fundamentos siguen estando ahí. Y dice entonces en el verso 3, esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ya, o sea, vamos a ponerlo de esta manera: nada que Dios no permita no va a poder ser posible, ¿sí? Vamos a poder estar en los fundamentos que nosotros recibimos de parte de Dios el día que entregamos nuestro corazón a Cristo, o el día que renovamos el pacto de salvación con nuestro Dios a través de palabras como las que acabamos de pronunciar. ¿Ya? O sea, en otras palabras, yo creo que si Dios escogiese este día para llevar su iglesia al lugar donde la va a reunir con el Cordero de Dios, ¿sí?, con el Señor Jesucristo, y escogiese llevarla a ese lugar que la Biblia denomina como la nube, entonces yo creo que nos iríamos todos. Porque hace un ratico, hace 5 minutos, 3 minutos, reconfirmamos que creemos en Jesús y abrimos nuestro corazón para que Él habite en nosotros, y ya eso está claro. ¿Para cuántos está claro eso? O sea que ya usted podría levantar su mano al cielo y decir: si Cristo Jesús viene ahora a recoger la iglesia, yo me voy con Él. A ver, ¿cuántos pueden levantar la mano? Los otros no hicieron la oración. Todos los que hicieron la oración, levanten la mano, que el Señor los vea, o sea, que el Señor vea que usted la hizo. Ahora es responsabilidad suya después de que salga del santuario. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, después de que salgamos de la iglesia, perseverar ahí, y eso pues definitivamente Dios lo va a permitir. Dice en el verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, o sea, de la salvación, degustaron del Señor Jesucristo en sus corazones y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo entró en ellos, así como en nosotros ahorita, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, o sea, escucharon el mensaje y los poderes del siglo venidero, o sea, que recibieron todo lo que Dios dijo era para la iglesia, para los siglos venideros. Nosotros estamos en esos siglos venideros, o sea que todo lo que nosotros sabemos está metido en ese texto bíblico, todo lo que nosotros somos y todo lo que Dios ha entregado. Y sigue diciendo, y verso 6, y recayeron, o sea, los que degustaron de eso y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ahora, se los pongo de esta manera, no he entrado en el mensaje, solamente estoy introduciendo. Solo estoy introduciendo. El mensaje es más cortico que la introducción, esto es un fenómeno, pero es así. Usted sabe lo que dice la gente cuando un cristiano cae en pecados vergonzosos. ¿Sabe lo que dicen? ¿Y eso que es cristiano? ¿Ustedes han oído decir eso? ¿Cuántos lo han oído decir? ¿Y eso que es cristiano? ¿Cuántos lo llegamos a decir algún día? ¿Y eso que es cristiano? ¿Y sabía usted una cosa? Que con ¿y eso que es cristiano, esa persona que lo dice está vituperando a Jesús, está llevando a Jesús o lo está llevando, no, lo está mostrando como ineficaz. Y eso que es cristiano, y eso que va a la iglesia, y eso que hace cosas en la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir esto dentro de esta palabra? Nosotros no podemos hacer que el inconverso, que la creación de Dios, porque el inconverso es creación de Dios, no es hijo de Dios, es creación de Dios. No podemos hacer que ellos se aten con palabras por el comportamiento de nosotros. Nosotros tenemos que permanecer siendo cristianos desde el mismo momento en que abrimos nuestro corazón para que Cristo Jesús sea nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Redentor. Y para eso a veces uno tiene que abstenerse de muchas cosas que quisiera hacer o quisiera decir. ¿Por qué? Porque pues los que briegan mucho con gente afuera,
Saben que hay veces que le sacan la chispa y la gente está mirando a ver qué tan cristiano es usted según cómo le responda. Si usted le responde como responden los mundanos, entonces va a decir, ¿y eso que usted es cristiano? ¿Qué tal? Por eso es que yo no voy a la iglesia. Porque para ir a hacerle morcillas al diablo me quedo en la casa haciendo las morcillas. ¿Ustedes han llegado a oír eso? Porque yo a veces hablo cosas que ustedes no entienden, porque les hablo en lenguaje paisa, pero dicho en un buen español, para estar pecando yendo a la iglesia, me quedo en la casa pecando. ¿Cuántos han oído eso? Pues eso es lo que dice esta palabra, ¿sí? Esta palabra dice, y recayeron esas personas que antes degustaron y recayeron, sean otra vez renovados. O sea, eso no es justo, para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. O sea, yo creo que ya nos empezamos como a meter en el mensaje y sigue diciendo, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Está hablando de tierra, pero está hablando de tierra haciendo una similitud con el hombre, haciendo una similitud con la gente. Si una persona se arrepiente, si una persona hace parte del cuerpo de Cristo, si una persona degusta del mensaje de la palabra de Dios, si una persona se bautiza porque entiende la palabra de Dios, si una persona cree en la resurrección, cree que ha sido resucitada de entre los muertos vivos que hay en la tierra, porque nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados, o sea, éramos muertos vivos, pero el Señor nos resucitó, nos sacó y nos dio una nueva vida, una nueva manera de vivir la vida, y de esa manera entonces nosotros hoy podemos decir libremente y bíblicamente, hemos resucitado, hemos salido de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús, porque Él habita en nosotros, ¿sí? Dice esta palabra que cuando no es así, entonces el Señor entrega a la gente a espíritus de destrucción. Yo lo digo para todos los que estamos en esta casa, porque todos los que estamos en esta casa somos débiles, todos somos carne, todos tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos pasiones, tenemos dentro de nosotros hay lo que el enemigo podría usar para sacarnos del propósito de Dios. O sea, eso está metido dentro de nosotros. Somos cristianos y como cristianos somos hijos de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros y adentro de nosotros el Espíritu Santo tiene una lucha continua contra las obras de las tinieblas que por momento quieren levantarse. No sé si usted me entienda eso. Esa lucha uno siente en el momento que uno quiere hacer alguna cosa y el Espíritu de Dios le dice no. ¿Cuántos se han encontrado en esa situación? Uno siente en el espíritu que uno ve cosas que de pronto le agradan y el Espíritu de Dios le dice no. La Biblia lo enseña. ¿Cuántas veces usted se ha sentido en una condición en donde usted quiere bajarse de la cruz y arreglar con el que lo está ofendiendo o maltratando? ¿A cuánto les ha pasado así, los más karatejos? Y uno siente y uno sabe, dice, bueno, me bajo y le pego un par de coñazos a esta persona, ¿sí? Y vuelvo y me subo, pues al fin y al cabo el Señor vuelve y me perdona.
Pero esta palabra dice que no. Esta palabra dice que usted ya ha sido revalidado y aprobado por Dios para ser parte de la iglesia de Jesucristo en esta tierra, y que habrá que poner una mejilla cuando le den en la otra. Y que habrá que estar claros que si Cristo Jesús lo hizo, todo lo que Él hizo, lo hizo para enseñarnos cosas a nosotros. O sea que dígase usted a sí mismo: no vuelvo a rajar de mi hermano. ¿Usted entiende la palabra rajar? ¿Cuántos entienden la palabra rajar? Los que hablan buen español. No vuelvo a murmurar de mi hermano. Es que rajar es una palabra muy suave. No vuelvo a murmurar de mi hermano, porque entiendo que cuando murmuro de él, estoy llevando a Cristo Jesús otra vez a la cruz. Los vituperios que él recibió hace 2000 años los empieza a recibir ahora por boca mía. Y entonces sigue diciendo esta palabra, pero verso 9: pero en cuanto a vosotros, ahora el Señor empieza a hablar a la iglesia, empieza a hablar a nosotros de una manera chévere. ¿Por qué? Porque dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Sí? O sea, el escritor está hablando de una manera clara. Está diciendo: si usted quiere seguir siendo parte del cuerpo de Cristo, usted el estándar de vida tiene que ser este. Usted no puede volver a caer en las cosas que antes hacía para luego tener que volver a arrepentirse, porque ya usted no cabe en el mundo. O sea, dicho en palabras así bien sencillas, y que nosotros las podemos comprobar por nosotros mismos, ¿sí? Quizás usted haya tenido la oportunidad, si no, no se la vaya a dar, pero quizás haya tenido la oportunidad de haber sido parte del cuerpo de Cristo Jesús, de haber sido parte de la iglesia del Señor, de ser parte de la iglesia del Señor, y por cualquier oferta de camino, por cualquier razón, por cualquier problema, resultar afuera de la iglesia. O sea, haciendo las cosas que antes hacía. Y usted va a probar conmigo de que cuando uno ha andado por este camino, las cosas que antes le gustaban ya no lo llenan. Ya uno no las quiere hacer. Ya uno las hace al escondido. Primero las hacía a los cuatro vientos. A los cuatro vientos se emborrachaba, a los cuatro vientos salía con la mujer del prójimo, a los cuatro vientos estaba por ahí de conquistador, a los cuatro vientos mentía, chismoseaba, etcétera y etcétera. Pero cuando uno ha desgustado de la palabra de Dios, puede que de pronto haga esas cosas, pero las hace al escondido. Ahora la pregunta es: ¿por qué las hacía al escondido? Si era lo mismo que antes hacía. ¿Cuál podría ser la respuesta? Porque aún sabiendo que no es parte del cuerpo por estar haciendo cosas incorrectas, se siente parte del cuerpo. Ahora, ¿por qué se siente parte del cuerpo? Lo digo yo de esa manera: porque le da pena con los que son de la iglesia que digan que de pronto el hermano le diga a uno en la calle: sabe que estoy orando para que regrese, sabe que le estoy pidiendo a Dios que vuelva y lo traiga, y sabe que eso suena bueno, y Dios vuelve y lo hace. Pero cuando Dios vuelve y lo trae a uno, regularmente lo trae bien, pero bien golpeado, no por él, sino por el que lo sacó, que es el diablo. Póngale cuidado. No me apaguen la luz todavía, hermanos, que no hay, ya les digo, no he empezado el mensaje, hasta ahora lo introduje. Pero dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Yo quiero que usted tenga en cuenta esta palabra: estamos persuadidos por cosas mejores, ¿sí? Mejor que la salvación no hay nada.
Mejor que uno poder decir yo me arrepentí, no hay nada. Mejor que uno creer en la resurrección de Cristo Jesús y de nosotros mismos muertos en vida, mejor que creer en eso, no hay nada. Mejor que eso haya pasado en la vida de uno, no hay nada. Pero más sin embargo el escritor dice, pero en cuanto a vosotros, o sea, ya le está hablando a la iglesia, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Punto. Sigue diciendo, porque Dios no es injusto. O sea, si nosotros estamos viviendo una vida decorosa, así con lucha, luchando contra el pecado, luchando contra el diablo, luchando contra el carácter de la gente, luchando contra las cosas que a veces nos proponen una nueva condición de vida y que nosotros sabemos que esa nueva condición de vida no es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces él empieza a escribir aquí, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nosotros podríamos hablar que esta palabra es una palabra para servidores, pero yo podría decirles que esta es una palabra para la iglesia. Dios no es injusto. Dios sabe la lucha que todos nosotros tenemos para acostarnos salvos y levantarnos salvos, para levantarnos salvos y acostarnos salvos. Él sabe la lucha del día a día de todos sus hijos, de cada uno de nosotros. Pero al nosotros seguir leyendo aquí dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo se llama nuestro tema de hoy? No, hermanos, pero yo no creo ni siquiera que me estén oyendo. ¿Cómo, hermano? Perseverando para alcanzar lo que Él nos ha prometido. Ese es nuestro tema. Y ese tema sale de esta palabra. ¿Por qué? Porque aquí dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Ya? Y póngale cuidado cómo nos lo sigue compartiendo, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Verso 15, y habiendo esperado, ¿esperado quién? ¿Abraham o Dios? Y habiendo esperado a Abraham con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Sí? Con esto yo quiero moverme a tres pensamientos bueno, no a tres, yo creo que alcanzo a dárselos todos porque hasta ahora está empezando la mañana. Dice que cuando nosotros recibimos una palabra y esa palabra viene de parte de Dios, ya estamos hablando con nosotros salvos. No estamos hablando en proceso de salvación, estamos hablando en proceso de maduración o perfección. Ya somos salvos. Cuando Dios entrega una palabra, Dios cumple esa palabra si nosotros esperamos con paciencia el cumplimiento de esa palabra. ¿Por qué razón? Porque entre la promesa y el cumplimiento, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce si nosotros vamos a hacer para bien después de recibir lo que Dios nos ha entregado. O sea, Dios prueba el corazón de la gente y creo lo siguiente: Dios nos conoce. Dios sabe lo que nosotros podemos dar antes, durante y después de recibir la promesa. Él ya lo sabe. Pero ¿sabe quién es el que no sabe? Nosotros. Por eso Dios prueba el corazón de nosotros para que nosotros entendamos
Si no lo hemos recibido, es porque no lo podemos administrar. Si no lo hemos recibido, es porque de pronto nos podemos volver humillativos con lo que Dios nos dé. Si no lo hemos recibido, es porque de pronto podemos endiosar lo que recibamos. Si no lo hemos recibido, es porque de pronto lo que recibamos puede ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Y podríamos enunciar un mundo de razones por qué uno pide a Dios, Dios le promete a uno y uno no recibe. Y uno le echa a veces la culpa a Dios o la culpa al hermano o llega inclusive por momentos a no creer ni siquiera en la palabra que Dios dio. Pero no, Dios no tiene la culpa. Lo que pasa es que Dios sabe cuál es el resultado final de la vida de una persona que reciba de parte de Él. Si usted me entendió eso, diga amén. Él conoce el resultado. Y de pronto usted está aquí sentado y usted está a salvo, está haciendo la tarea, está luchando contra las obras de la carne, está luchando contra las obras del infierno, está luchando contra los pensamientos que se roban la bendición, y puede estar en esa lucha y puede estar entre las personas que dicen: yo diezmo, yo ofrendo, yo aquí, yo allá, yo soy mejor inclusive que Dios. Pero más sin embargo, Dios está calculando y calibrando el corazón de nosotros. Es por eso que cuando yo me meto en esta palabra, entonces yo encuentro que hay algunas preguntas que debo hacerme a sí mismo, ¿sí? Para saber qué tengo que hacer para recibir lo que Dios me ha dicho a través de una promesa o a través de una palabra rema. Yo los voy a dejar ir a descansar hasta el miércoles, y el miércoles terminamos el mensaje, ¿sí? Pero le voy a anunciar de lo que voy a hablar el miércoles. ¿Qué hay que hacer para que una promesa se cumpla? Primero que todo, creer que lo que Dios dijo es para mí. Si yo no creo eso, la palabra puede venir de Dios, pero no va a pasar nada. Lo segundo es estar consciente de lo que Dios me está prometiendo. O sea, saber qué es lo que Dios me está diciendo que va a hacer a mi favor, va a hacer conmigo, va a hacer con mi familia. ¿Qué es lo que Dios va a hacer a través de esa palabra? Lo tercero es obedecer a la palabra que estoy recibiendo de parte de Dios. Dios me dice: si usted hace esto, yo le doy esto. Dios me dice: si usted quiere recibir esto, tiene que hacer esto. Entonces yo tengo que saberlo para obedecerlo, y no lo voy a poder saber si la palabra de Dios no me lo enseña. Lo siguiente, que sería como que lo cuarto, entonces, es abrazar la promesa, hacer mío lo que Dios está prometiendo a través de la palabra que esté soltando sobre los oyentes en ese momento. Si eso no sucede, si yo no abrazo eso se me sale del corazón en el recorrido. Y se lo digo en la siguiente manera: el Señor soltó una palabra gloriosa aquí el 31 de diciembre a las 11:55 del año pasado. Los que abrazaron esa palabra han conquistado ya su tierra prometida, o sea, lo que Dios les había prometido. Ya tienen papeles, ya los que no, por lo menos ya tienen los ojos así como medio azulongos, porque ya los llamaron para la cita el otro año. O sea, ya Dios hizo cosa gloriosa. A unos les entregó casa, a otros carros, a otros mejor empleo, a otros mejores contratos. O sea, Dios ya lo hizo con muchos. Si lo hizo con muchos, eso quiere decir que fue Dios el que habló. No habló para todos, habló para los que oyeron la palabra que se desató en el santuario y la abrazaron. ¿Me entendieron eso, hermanos? ¿Cuántos me la entendieron? ¿En cuál vamos? Vamos en abrazar la promesa. La quinta: en la medida que transcurre el tiempo, no se puede dejar de ver lo que Dios nos ha prometido. ¿Cuántos saben que uno empieza enero con unas ilusiones? ¿Sí? Cuando uno pertenecía al mundo de afuera, ¿sí? Porque ahora pertenecemos al mundo de Dios,
Pero cuando estábamos en el mundo de afuera y de pronto que uno fumaba, ¿cuántos fumaron acá? Levanten las manos los que fumaron cigarrillo o cualquier cosa rara por ahí. ¿Sí? Muchos, ¿cierto? Nosotros arrancábamos el 1 de enero, este año sí dejo de fumar. Y pasaba el 1 y no fumaba durante todo el día. Pasaba el 2 y no fumaba. Pasaba el 3 y no fumaba. El 4 fumaba por el 1, el 2 y el 3. ¿A cuánto les pasó? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque se le olvidó lo que había pactado consigo mismo. Entonces, para mí es muy relevante que uno no puede olvidar lo que Dios le ha prometido. Si Dios lo prometió, Dios lo hace. Si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. O sea, a Dios no se le puede dejar de creer. Lo quinto es perseverar sin dejar de creer, con la seguridad absoluta que lo que Dios ha prometido, Él lo va a hacer. Y la número 6, para que nos vayamos, es mantener la fe activa hasta recibir lo prometido. Uno no puede dejar de creer. La 7, completica, se la digo el miércoles. Pongámonos en pie.